Hola, somos el grupo 3 de Filosofía de la clase primero A del Colegio Hermanos Maristas. Y en este reportaje vamos a enseñarles los diferentes resultados de unas encuestas sobre la desigualdad. Pequeñas entrevistas y diferentes opiniones de nuestros ciudadanos. En estos días en los que hemos ido preguntando a la gente por la calle sobre los principales motivos de la desigualdad y sobre las consecuencias. También esto puede causar diversidad de opiniones entre los ciudadanos de Badajoz. Buenos días, hoy hemos salido a las calles de Badajoz para saber qué piensan nuestros conciudadanos sobre las desigualdades sociales. Dentro bien. ¿Cree que en los últimos años ha aumentado la desigualdad? Sí. ¿Y cómo cree que ha cambiado en los últimos años? Ha cambiado por consecuencia de la crisis que nos trajo el gobierno anterior, que no reconoció la crisis en su día, pues siempre pierden los más desfavorecidos, que en este caso son la clase obrera por medio del paro. ¿Y por qué cree que existen las desigualdades? Las desigualdades existen porque estamos en un país de libre mercado y te puedo poner un ejemplo muy fácil. Un padre tiene 3 hijos y uno se dedica a vaguear, otro hace aeronáutica y otro hace albañil. Claro, en cada una de sus profesiones están las desigualdades y han salido de la misma familia con la misma educación. ¿Se siente seguro en Badajoz? Perfectamente seguro. Yo conozco muchos países del mundo, España entera, y Badajoz es de las ciudades más seguras del mundo. ¿Cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad con el resto de España? Es Badajoz igual que el resto de... Vamos, no Badajoz, sino lo que es Extremadura, la provincia de Badajoz, con el resto de España, pues tenemos una pequeña ventaja, por desgracia, que como hemos sido siempre más pobres, pues esta crisis también la estamos sufriendo un poco mejor que las ciudades y territorios ricos, que lo están pasando peor. ¿Y cómo ve a España con respecto al resto de países en cuanto a desigualdad? Bueno, con respecto a países de desigualdad, sí, lo único que podemos hablar es del norte de Europa, de los países del norte de Europa, de la Unión. Nos llevan mucho tiempo en industrialización, que España no estuvo hace 200 años, no estuvo lo suficientemente ágil para industrializarse y solo industrializó un poco a la zona de Cataluña. Y eran cosas muy bonitas, ¿eh? No eran como dice la gente, bastante bonito. ¿Por qué cree que existen las desigualdades? El dinero, la ambición del hombre. ¿Se siente segura en Badajoz? ¿Segura en qué sentido? En cuanto a delitos. Pues prácticamente no tengo miedo. ¿Cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad con el resto de España? Pues no, bueno, en España hay varios sitios que hay una desigualdad bastante grande también. O sea, no es Badajoz solo, hay bastante desigualdad. Vamos, en lo que yo he viajado, bastante también. ¿Y cómo ve a España con el resto de países en cuanto a desigualdad? Me parece que estamos casi en el culo. Mientras lo más importante sea que si Ronaldo está triste o Messi no marca goles, seguimos igual que siempre. Entonces, bueno, hubo ahí 2 o 3 años esa historia de los indignados que me parece que empezó a mover un poco conciencias, pero bueno. ¿Y por qué cree que existen las desigualdades?
porque el sistema capitalista está montado así. La política favorece, y como la política es economía, favorece el sistema capitalista y al final los que ganan dinero siempre tienen mando, tienen presión y son los que hacen un poco la política para ellos. ¿Se siente seguro en Badajoz? Seguro de seguridad vial. Pues, sí, bastante. No es de las ciudades peores. ¿Cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad con el resto de España? Bueno, igual que siempre, Badajoz era Extremadura, la región casi última de España, ¿no? Badajoz, pues más o menos sí, ¿no? ¿Y cómo ve a España con respecto al resto de países en cuanto a desigualdad? No, con respecto a otros países no hay tan desigualdad. España hace unos años progresó bastante, se puso casi a nivel europeo. Los sueldos en España son más baratos que en otros países, pero también el nivel de vida es un poco más barato, así que no hay una desigualdad grande. Aquí tenemos el problema ahora del paro inmenso, ¿no? Eso no va a tener solución. Pues muchas gracias. De nada, chicos. ¿Cree que en los últimos años ha aumentado la desigualdad? Vale. Indudablemente sí. O sea, la crisis económica y lo que ha ido ligado a recortes en servicios sociales básicos ha hecho que no todo el mundo pueda acceder en las mismas condiciones a garantías que estaba el Estado ahora mismo tenía a disposición de los ciudadanos, ¿no? Por ese lado sería una desigualdad económica o social. Y luego podríamos hablar también de una desigualdad de género. Habla tú ahora, Blanca. Pues la desigualdad de género lleva existiendo desde tiempos muy antiguos y entonces en el momento actual no creo ni que haya aumentado ni que haya disminuido. Sí que se aumenta la brecha de desigualdad porque las mujeres se encuentran en una situación de desigualdad con respecto a los hombres y teniendo en cuenta que en el momento actual en España hay una situación de aumento de la desigualdad, pues las mujeres tienen como una doble carga, ¿vale? Entonces sí que se ve que aumenta esa brecha de desigualdad. Y luego también quería decir que la desigualdad, no sé si lo estáis preguntando respecto a España o respecto al resto de países. Nosotros trabajamos con países en vías de desarrollo, con países del sur, donde la brecha de desigualdad ya era muy grande. Entonces, si aquí ahora mismo está aumentando por toda la situación a nivel mundial de un problema sistémico, pues a nivel global la brecha de desigualdad es mucho mayor. ¿Cómo cree que ha cambiado en los últimos años? Bueno, yo creo que hemos explicado... Bueno, siguiente punto. ¿Por qué cree que existen las desigualdades? Pues es una cuestión de poder. Yo creo que tiene que ver con el querer ejercer unas personas sobre otras un poder que les mantiene en una situación en un estatus económico, de confort, y entonces esas personas que quieren mantener su estatus de poder, llámense personas, llámense empresas, llámense gobiernos, quieren mantener su estatus y para mantenerlo tienen que hacerlo a costa de mantener al resto de la población en otro estado, porque realmente los recursos son suficientes como para que no exista esa brecha. ¿Os sentís seguras en Badajoz? Pues mira, yo llevo muy poco tiempo viviendo, yo llevo viviendo un año y después de haber vivido en otras ciudades más grandes no considero Badajoz un sitio peligroso. No me ha pasado nunca nada, pero también es cierto que nunca me ha pasado nada en otro sitio. Y en Badajoz no creo que haya un barrio más conflictivo que otro, o a lo mejor sí, pero para mí no es visible o alcanzable. Sí, yo me siento segura en Badajoz. Badajoz me parece una ciudad tranquila y confortable también. Vale. ¿Cómo veis a Badajoz en cuanto a seguridad en comparación con el resto de España? Con el resto de España. En desigualdad con respecto al resto de España. Es que ¿con respecto a la seguridad o a la desigualdad? Desigualdad. Respecto a la desigualdad. Con respecto al resto de España,
Es que yo creo que ahora mismo en España se está dando una situación de aumento de la brecha de desigualdad porque se están cargando un montón de políticas que venían manteniendo el estado de bienestar que teníamos, y entonces eso se está dando en todas las ciudades. Ahora, que en unas ciudades se note más que en otras, bueno, pues Extremadura ya era una región donde había más paro antes, entonces ahora mismo pues puede que haya familias que lleven más tiempo con esa situación de riesgo, pero no creo que sea muy diferente a... O sea, habrá diferencias. Es una capital de provincia que, por ejemplo, está claro que la desigualdad, si comparas Madrid con Badajoz, está claro que en Madrid habrá mucha más gente en riesgo de exclusión, con desigualdad, está claro, ¿no? Y aquí además en sitios pues también se tira, los núcleos familiares están mucho más cerca de la familia. Claro, es que hay puntos positivos y puntos negativos, claro. El tener cerca a la familia pues te hace que los recursos que a lo mejor no puedas tener te satisfacen tus hermanos, tu gente más cercana. Y por último, ¿cómo veis a España con respecto al resto de países en cuanto a la desigualdad? Pues depende con qué países es. Si es con países europeos o denominados del norte, pues España se encuentra a la cola. Si es con respecto al resto de países a nivel mundial, a nivel global, no es comparable la situación de España con la situación de Somalia, o ni siquiera con la situación en Perú, que es un país ¿Cree que en los últimos años la desigualdad ha aumentado? Sí. ¿Cómo cree que ha cambiado en los últimos años? Porque hay más diferencia hay menos clase media. ¿Por qué cree que existen las desigualdades? Pero las desigualdades económicamente o cómo? Sí, en general en sociedad. Pues porque ahora hay mucha gente con eso, que no tiene trabajo y por eso hay diferencias. ¿Se siente seguro en Badajoz? Relativamente. Bien. ¿Cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad con el resto de España? Lo veo relativamente igual que el resto de España. ¿Y cómo ve a España con respecto al resto de países en cuanto a desigualdad? Muy desigual. Pues muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Cree que en los últimos años ha aumentado la desigualdad? Es difícil afirmar eso. Yo creo que realmente se ha reducido la desigualdad, pero también es verdad que por otra parte queda mucho todavía por hacer en el campo de la desigualdad y la discriminación en todos los ámbitos, contra la mujer, contra inmigrantes, y queda todavía mucho por hacer. ¿Cómo cree que ha cambiado en los últimos años? Pues precisamente eso, creo que sí ha cambiado para mejor. Las mujeres tienen mayor acceso a las cuotas de poder en partidos políticos, en representación de ayuntamientos, de cámaras de gobierno, de parlamentos, del Congreso. También a nivel laboral se han producido avances, también acceden a puestos de mayor poder dentro de las empresas, pero igualmente siguen teniendo dificultades y queda mucho todavía por hacer. ¿Por qué cree que existen las desigualdades? Bueno, pues las desigualdades yo creo que existen porque desde hace ya mucho tiempo vivimos en una sociedad patriarcal dominada desde hace siglos por el hombre, y bueno, es una herencia que es difícil de quitarse. ¿Se siente seguro en Badajoz? Sí, la verdad es que, o por lo menos en los ambientes en los que me muevo y la zona donde vivo, donde trabajo, donde salgo, sí me siento seguro. ¿Cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad en comparación con el resto de España? La verdad es que es complicado compararla con el resto de España, pero bueno, en general, al final Badajoz está en Extremadura, y creo que dentro de Extremadura los niveles de desigualdad son quizá menores que en otras comunidades autónomas,
Eso sí, con respecto al tema de la mujer, pues quizá los avances sean menos en entornos más rurales como puede ser Extremadura. Badajoz es una ciudad, una gran ciudad, la mayor de Extremadura, pero posiblemente haya mayor desigualdad todavía en la ciudad de Badajoz que en otras ciudades del mismo calibre o incluso mayores de España. ¿Y cómo ve a España en comparación con el resto de países en lo que a desigualdad se refiere? Pues ahí ya sí que lo tengo un poco más claro, y creo que sí que en España todavía estamos muy por debajo. No tengo estadística, pero bueno, de noticias que se pueden leer por ahí y que se puede ver en los telediarios, bastante evidente que España está en nivel de desigualdad todavía muy por debajo de otros países europeos, principalmente, bueno, por países centroeuropeos. ¿Crees que en los últimos años ha aumentado la desigualdad? Sí, sinceramente, además, y creo que de forma alarmante. ¿Cómo crees que ha cambiado en los últimos años? Pues creo que cada vez hay gente que tiene más dinero, a pesar de la crisis, y creo que hay gente que cada vez está más endeudada, sobre todo familias de clase media que antes no lo estaban. ¿Por qué crees que existen las desigualdades? Pues yo creo que porque no hay una voluntad política para erradicarla. Creo que se hacen cositas, se hacen pasos, pero bueno, por un lado se hacen unas cosas y por otro, de forma consciente o inconsciente, creo que se hace lo contrario. ¿Se siente seguro en Badajoz? Sí. ¿Cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad social con el resto de España? Pues yo creo que en nuestra ciudad hay bastante desigualdad, quizás más que en otras poblaciones españolas. No podemos generalizar, quizás haya poblaciones mejores, peores, pero sí que hay bastante, sobre todo en ciertas barriadas donde hay gente que está pasando realmente con la crisis. ¿Y cómo ve a España con respecto al resto de países en cuanto a desigualdad? Pues por lo que se escucha parece que están dando pasos en mejorar este tema de la desigualdad. Yo soy un poco reticente, ¿eh? O sea, no creo que la crisis, yo pensaba que bueno, que si se podía sacar algo medianamente positivo, ¿no? de la crisis era el cambiar un poco la mentalidad a nivel político, a nivel económico, y yo creo que no se está dando. Por desgracia me da a mí que volveremos a caer en los mismos errores que estamos cayendo antes de esto. Entonces España, el conjunto de los países de la zona de Europa, regular, tirando a mal, pues bueno, no sé exactamente hasta qué punto. Muchas gracias. ¿Cree que en los últimos años ha aumentado la desigualdad? Hombre, seguramente sí, fundamentalmente porque en periodos de crisis económicas y crisis institucionales siempre aumenta la desigualdad, supongo que sí, tanto en España como en el resto de países de Europa y demás. ¿Cómo cree que ha cambiado en los últimos años? Bueno, pues lo que decía antes, en ese sentido, creo que en tiempos de crisis las personas que tienen menos recursos sufren más los golpes de la crisis, ¿no? Entonces se acrecenta la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Creo que ese es el principal cambio. ¿Por qué cree que existe la desigualdad? Jolín, esa es una pregunta larga de contestar. Hombre, básicamente yo creo que hay una desigualdad en el acceso a las oportunidades. O sea, yo creo que es el motivo más importante que yo puedo encontrar a la hora de la desigualdad que existe en la sociedad es el desigual acceso a las oportunidades. No todo el mundo tiene la misma posibilidad de acceder a las mismas oportunidades. No empezamos todos en igualdad de condiciones. ¿Se siente seguro en Badajoz? ¿Seguro de seguridad, de peligro como ciudadano? Sí, en principio sí. No considero una ciudad peligrosa, Badajoz. No tengo esa sensación. ¿Y con respecto a sufrir de desigualdad económica? Bueno, creo que Badajoz ciudad y que Badajoz provincia y que Extremadura, por desgracia, los datos lo demuestran, ocupan un lugar a la cola de las regiones y países europeos con respecto al desarrollo económico, ¿no? Entonces, igual que hablaba antes a nivel personal, en cuanto a la desigualdad de oportunidades, creo que Extremadura no ha tenido las mismas oportunidades de desarrollo que otras regiones y creo que también, haciendo un poco de autocrítica, no hemos sabido aprovechar las oportunidades que hemos tenido. Entonces creo que estamos, hablando de desigualdad, pues estamos en la parte más débil. Entonces ve a Badajoz como la cola en desigualdad con respecto al resto de España. Desde un punto de vista del desarrollo económico, sí. Y por último, ¿cómo ve a España con respecto al resto de países en relación a la desigualdad? Bueno, creo que los países del sur de Europa
se encuentran también por debajo de la media del resto de países de la Unión Europea, pero no creo que las diferencias entre España y los países que van un poco a la cabeza en desarrollo económico o en calidad de vida, creo que las diferencias no son tan claras como, por ejemplo, entre Extremadura y otras comunidades, ¿no? Creo que España tiene muchas ventajas y que las aprovecha bien. Fundamentalmente, a lo mejor no tanto en el crecimiento económico y sí en la calidad de vida y en la satisfacción de los ciudadanos a la hora del día a día, ¿no? Creo que ahí no estamos tan a la cola como puede parecer. ¿Vale? Pues muchas gracias, Marc. La gente viaja más, hay más turismo internacional, hay más cooperación internacional, así que los países, por unos intereses o por otros, pues tratan de ayudarse unos a otros, pero sobre todo es la información. Lo que ocurre en cualquier lugar del mundo enseguida lo sabemos. No os acordáis cuando estudiamos historia que había gente que quería que vivía un determinado papa, un determinado rey, y se enteraban después de que pasaba años, porque no había la comunicación que hoy día. ¿Por qué cree que existen las desigualdades? Hombre, el capitalismo crea riqueza, pero no la reparte equitativamente. Entonces hay un capitalismo que no está controlado, no está bien encauzado. Lo ideal sería producir riqueza y repartirla. Pero Coca-Cola gana mucho dinero, pero el beneficio no va a parar ni siquiera a sus trabajadores, sino a los grandes capitalistas, ¿no? que son los dueños de... Entonces el problema está en que tenemos un capitalismo que crea riqueza, pero no la reparte. ¿Se siente seguro Badajoz? Sí, muy seguro. Para mí es una ciudad que tiene una muy buena calidad de vida, porque no es una ciudad grande, no existen grandes problemas ni de tráfico, ni de violencia. Ha mejorado mucho la limpieza de la ciudad. No sé si vosotros sois conscientes, pero de aquí en los últimos años ha mejorado mucho. Funciona muy bien el sistema de autobuses. Hombre, todo es mejorable, pero yo creo que la calidad de vida de Badajoz en general es buena. ¿Y cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad con el resto de España? Hombre, no es Badajoz, es Extremadura, es de las comunidades que tienen más paro, eso es un problema. El problema es que en Extremadura vivimos o bien del campo o bien de los servicios. No hay industria, por ejemplo, que lo ideal sería una cosa más equilibrada. Tampoco tenemos un gran turismo. Muchas comunidades viven del turismo. Badajoz o Extremadura no vive del turismo. Entonces, pues esto hace que respecto a otras comunidades pues estemos retrasados, igual que está Andalucía. Así que también hay que reconocer que no solamente Extremadura, también Andalucía y algunas otras zonas. Lo ideal sería que Extremadura fuese agrícola, ganadera, industria y tuviese un turismo. Entonces ya sería la cosa más completa, ¿no? ¿Y cómo ve a España con respecto al resto de países en cuanto a la desigualdad? Hombre, España el problema es el paro. El paro es muy elevado, tenemos más del 25%. Y vuestro futuro está negro porque no se crea trabajo y menos trabajo de los jóvenes. Entonces el futuro es negro y lo que es triste es que la gente que se prepara en España pues tiene que salir fuera de España. ¿Cómo se arregla? Pues diversificando la economía, es lo que hemos dicho, con la industria, la ganadería, la agricultura, el turismo, que también se invierta más en investigación, en nuevas tecnologías. Mientras eso no lo hagamos, pues iremos en la cola de los países de la Unión Europea, eso está claro. Bueno, muchas gracias. ¿Cree que en los últimos años ha aumentado la desigualdad? Sí, el tema de la economía sobre todo, ¿no? ¿Y cómo cree que ha cambiado en los últimos años? Ha ido a peor, debido a que la crisis económica hace que haya gente que sí pueda salir de esa situación, pero los que no tienen recursos o capacidad para ello, pues están cada vez peor. ¿Por qué cree que existen las desigualdades? Por un reparto injusto de lo que son los bienes, ¿no?
¿Se siente seguro en Badajoz? Sí. ¿Cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad con el resto de España? Creo que somos de las comunidades autónomas, incluso provincias en este caso, más pobres de España. Incluso a nivel cultural, la educación es bastante más mediocre, ¿no? Los recursos que se invierten en ella son menores que en otras comunidades, ¿no? ¿Cómo ve a España con respecto al resto de países en cuanto a la desigualdad? Creo que la situación que estamos viviendo es común a toda Europa, ¿no? En España quizás más agravante por la falta de recursos y la economía que tenemos. Bueno, pues, ¿cree que en los últimos años ha aumentado la desigualdad? Sí. ¿Y cómo cree que ha cambiado en los últimos años la sociedad? Pues ha cambiado en que existen menos posibilidades de recursos económicos, de trabajo y de posibilidades de tener una vida digna. ¿Por qué cree que existen las desigualdades? Pues por la mala distribución de las riquezas y por la gestión de esas riquezas. Es decir, los ricos tienen más capacidades para ser cada vez más ricos y los pobres no tienen esas capacidades para salir de la pobreza. ¿Se siente seguro en Badajoz? Sí. ¿Y cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdades con respecto al resto de España? Pues Badajoz y Extremadura en general está en un nivel europeo mínimo, es decir, me parece que es nivel 1 o nivel 3, no me acuerdo, eso no me lo toma en cuenta. Es decir, en un nivel de una región un poco desarrollada. Y por supuesto existe una clara desigualdad entre regiones de Europa, incluso de España, con Extremadura y Badajoz. ¿Y cómo ve a España con respecto al resto de países en cuanto a desigualdad? España está parecido a todos los países del sur de Europa, es decir, Francia, Portugal, Italia, Grecia y alguno más. Y no hay gran diferencia en desigualdad. En desigualdad económica es posible que sea diferente a los países, pero en otro tipo de desigualdades pues más o menos igual. Muchas gracias. ¿Cree que en los últimos años ha aumentado la desigualdad? Por supuesto que sí. ¿Cómo cree que ha cambiado en los últimos años? Pues los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y la clase media ha ido desapareciendo. ¿Por qué cree que existen las desigualdades? Porque existe la injusticia, porque existe la avaricia, porque la solidaridad de alguna manera se vive, pero a determinados niveles. Al nivel principal, que es el nivel de ricos que no quieran ser tan ricos, y a nivel de que los pobres quieran ascender socialmente, bueno, pues ahí la cosa no funciona. ¿Se siente seguro en Badajoz? Depende por la zona por la que ande. Lógicamente hay zonas en Badajoz que no hay tantos problemas, pero si te vas al cinturón de Badajoz, lo que llaman los barrios marginales, pues la seguridad brilla por su ausencia, porque no se ven policías, no se ve tampoco civismo, en fin, y hay determinados grupos marginales que hacen lo que quieren. ¿Y cómo ve a Badajoz en cuanto a desigualdad con respecto al resto de España? Primero, si Badajoz está incluida dentro de Extremadura y Extremadura tiene la mayor tasa de paro de toda España, pues te puedes imaginar, tiene un 30 y tantos %. Si lo que se ha recortado en sanidad en Extremadura es la más alta de toda España, Badajoz también está dentro de Extremadura, pues lógicamente Badajoz como parte de Extremadura la veo bastante más pobre y la veo bastante más, diríamos, irrecuperable por ahora. ¿Y cómo ve a España con respecto al resto de países en cuanto a desigualdad? Si se mira a nivel macroeconómico, dicen que las cosas están muy bien. Si lo miras a nivel de base y te vas a los barrios y conoces a la gente, está fatal la cuestión. Yo todas las semanas por lo menos atiendo a 5 o 6 familias donde lo único que piden es para comer, para poder pagar la luz, para poder pagar el agua, para las necesidades básicas. Y eso es pobreza absoluta, que se llama. No relativa, absoluta.
y de analfabetos? Esa es mi pregunta. ¿Te ríes, chaval? Buenos días, seguimos aquí en las calles de Badajoz. Vamos a contestar a Cortés. Buenos días, seguimos aquí a las calles de Badajoz para saber qué piensan sobre la desigualdad. Vamos a contactar con nuestra compañera Cristina. No ha cambiado mucho la sociedad, así que... Claro, hay menos gente buena y más hijos de la Gran Bretaña. De las desigualdades sociales. ¿Qué piensa usted de las desigualdades sociales? No huya. ¿Cree que ha aumentado la desigualdad? ¿Cree que ha aumentado la desigualdad? ¿Es un sí?